Buenos días. Buen día. Mi nombre es Rodrigo Figueroa. Acá está mi credencial. Soy parte del equipo de la municipalidad que está trabajando con las familias que están aquí en el albergue. ¿Ah? Me preocupé porque la veo bien afectada y claro, es comprensible. Me gustaría ver si quisiera conversar un poquito conmigo. ¿Ah? ¿Me permite sentarme? Sí, sí, claro, siéntese. Por supuesto. Muchas gracias. Está bien, está bien. ¿Ah? Sí, ¿Cuál es su nombre? María Teresa. María Teresa. María Teresa Gómez. Quizá quisiera contarme de lo que le está pasando. Pero igual yo le agradezco, y a usted también, por interesarse en nosotros. Porque de repente uno piensa, o sea, como que uno se siente como solo, como que no le interesara a nadie. Eso nos pasó, los bomberos, y que había que irse. Yo no quería irme. De hecho, yo le pido disculpas a la persona que estaba conmigo porque yo no lo quería tratar mal, pero no tampoco me entendía que era todo lo que yo tengo. Su hijo. Es que ¿Qué pasó con su hijo? Es que a mi hijo yo no lo he visto hace 2 días, no me he podido contactar con él. Mi hijo es bombero y me llamó hace 2 días. Yo sabía que estaba con su grupo y no me ha vuelto a llamar. Y ahora el teléfono no contesta. Y cuando se estaba quemando la casa. Pedirle es que hagamos el ejercicio de respirar más tranquilo a través de una técnica que yo le voy a enseñar. ¿Qué consiste? En que usted va a inspirar en 4 tiempos, luego va a botar el aire o exhalar en 4 tiempos y luego a aguantar el aire durante 4 tiempos más. ¿Ok? Sí. Yo le voy a ir dando los tiempos y quiero que usted me siga. ¿Ok? Vamos. Mire, yo lo voy a hacer primero para demostrarle y después usted lo hace. Inspiro, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Aguanto, 2, 3, 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos, yo lo voy a acompañar. Mire. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Aguante, 2, 3, 4. Continúe usted, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Continúe usted. Ponga toda su atención solo en la respiración por ahora. Entonces, María Teresa, usted me decía, a ir, ¿cierto?, ordenando esto, primero su hijo, luego me dijo que estaba muy preocupada por qué hacer con las cosas en su casa, ¿cierto? Sí. Lo tenemos en un segundo lugar. Pero también me comentó algunas otras situaciones que estaban dando vuelta, preocupaciones, ¿cierto? El albergue, dónde dormir, su mascota, abrigo y medicamento. Sí. Si usted quisiera poner en un tercer lugar estas preocupaciones, ¿cuál sería la tercera? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde se va a quedar hoy día? Y, claro, y donde me pueda quedar yo necesito ya irme con mi perro. Y su perro. Sí, Oh, muy bien, eso. muy bien. Ok. Eso. Entonces, veamos cómo podemos resolver esto, ¿le parece? Por favor. Sí, claro. Si me puede ayudar, yo se lo agradecería. Por supuesto, mire. El teléfono de salud responde, del Ministerio de Salud. Ahí hay enfermera, hay equipo de salud permanentemente, 24 horas, todos los días de la semana, que le pueden asesorar en cualquier pregunta que usted tenga relativa a salud. Ah, ya. ¿Ok? Sí. Y así como está existen otros recursos que creo que es bueno que usted los conozca durante estos días. Ya, muchas gracias. Sí, pues esto era lo de que así uno sabe qué hacer, dónde llamar o dónde ir. O sea, y para empezar a hacer, que eso es lo que yo necesito empezar a hacer algo. Y quizás para ser concreto, digamos,
Porque yo ya le dije lo de su hijo, Sí. voy personalmente a ayudarla. Me va a ayudar en eso. Pero luego lo de los arreglos en su vivienda, los escombros y todo eso, yo quizás partiría por llamar o contactar a las personas que salen ahí de apoyo municipal. ¿Ah? Sí. Y eso me gustaría decirle, María Teresa, que es completamente normal. Usted está experimentando una reacción que es normal cuando pasan este tipo de cosas. ¿Ya? Es normal. Sí, Y no es que estoy usted... bien y a veces... Es normal. Es normal estar con rabia, es normal estar con pena, es normal en este periodo de tiempo tener imágenes que se nos vengan a la cabeza, Sí, todo el rato. que no podamos dejar de pensar en todo esto, algo que quizás nunca nos había pasado. Es normal, porque la situación que estamos viviendo es muy anormal. Estas son algunas de las reacciones que usted puede esperar que le ocurran estos días, ¿sí? Quizás temblores, dolor de cabeza, sensación de estar agotado, o estar como todo el día asustado, en guardia. Lo segundo es que usted puede ayudarse a recuperar con algunas de estas estrategias que aparecen aquí. Acá hay algunas recomendaciones concretas que pudieran ayudar. En definitiva, siente que no puede ir avanzando, entonces es una buena idea en ese caso quizás pedir ayuda a su consultorio. Muy buenas noches a todos y a todas. Un cordial saludo a los que están conectados en este momento y a los que van a ver la grabación a lo largo del fin de semana. Alexandra, Catalina, Eliana, Evelyn, Fabián, Ferley, María, Nancy. Buenas noches. Paula. Buenas noches, un cordial saludo a todos, todas. Buenas Y noches, miren profe. que, buenas noches. Es un reto, yo siempre les digo que es un desafío de los más vocacionales conectarse uno a esta hora, más eso da cuenta también del compromiso, de las ganas de aprender, de formarnos sobre estos temas que hacen parte de la psicología clínica. Y es que hoy vamos a tocar un tema interesantísimo, porque si uno pensaba antes que la psicología clínica y los procesos de la salud eran como la psicoterapia, lo que hemos estado viendo de primera, segunda, tercera generación, pues aquí nos vamos a encontrar con algo novedoso, porque mire que las intervenciones también son más allá del consultorio, más allá de la psicoterapia, también van a haber situaciones, desafíos, retos a los que nos vamos a ver enfrentadas en ese rol profesional, en ese quehacer desde la psicología, y justamente los primeros auxilios psicológicos es uno de ellos. Entonces, mire que siempre los animo a que este encuentro, pues no es repetir las guías que hay en la plataforma, es abordar un poquito también desde los estudiantes, desde ese equipo y los docentes, estos temas, ¿cierto? Ese equipo docente-estudiantes. Y empiezo con esta frase de Albert Roberts que decía, miren, una crisis, primero se contiene el dolor y después se comprende la historia. Porque si bien en la psicoterapia hay una narración más de esa historia de vida, en las crisis lo inicial, lo que inicialmente se busca es que ese dolor que está en ese momento de alguna forma pueda tener alguna contención, ¿cierto? Entonces aquí cambia un poco el enfoque de la intervención. Y es que mire que sabían ustedes que una intervención psicológica durante los primeros minutos de una crisis puede disminuir el efecto a largo plazo. Es decir, que si a través de esos primeros auxilios psicológicos se logra hacer esa primera intervención, probablemente se van a movilizar más recursos en las personas y eso va a hacer que el impacto sea menor a lo largo del tiempo. Entonces, mire que hoy en este encuentro vamos a tener tres momentos. El primero, pues en todos los cursos se está trabajando multilingüismo. Entonces va a haber una actividad que vamos a revisar conjuntamente, unos minuticos, para los que han escrito que hay dificultades a veces para acceder a la actividad, ya les voy a mostrar en la plataforma cómo ingresar. Incluso se pueden dar unos minuticos para que ustedes logren hacer esa participación del eje 3, ¿cierto? Luego vamos a hablar de las generalidades de los primeros auxilios psicológicos, que es la sigla PAP, que ustedes la van a ver mucho por ahí o algunos ya la conocen. PAP es eso, primeros auxilios psicológicos. En este quinto encuentro vamos a ver esas generalidades, ese contexto para luego poder
comprender más a fondo un protocolo, el ABCDE, que en 5 pasos va a estructurar la intervención que se puede realizar en esos momentos de crisis intensa. Entonces, mire que aquí les voy a dar como una introducción, un abrebocas, porque es que uno ve ese protocolo ABCD y pues es muy sencillo, ¿cierto? Más en la práctica real, pues va a requerir cierta formación en cada uno de esos pasos. Aquí está sintetizado y eso probablemente lo vamos a ver en el segundo encuentro de este eje 3, porque es importante saber esto, cómo se aplica, en qué casos no, qué realmente es un primer auxilio psicológico y qué no lo es, porque en la práctica real a veces se tiende a confundir mucho eso, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que yo hice una intervención en crisis con alguno de estos temas y entonces creemos que el primer auxilio psicológico se aborda de ahí cuando no. Entonces es muy importante tener esas generalidades iniciales. Entonces este micro resumen aquí es un abrebocas porque primero vamos a tener todo el contexto, ¿cierto? Vamos a tener ese contexto, esa es una de las clases que más me gusta, este encuentro, este tema, es un tema muy vital, muy importante, porque mire que cualquier persona, incluso gente que no está en formación en psicología a nivel comunitario, se puede preparar para esta primera respuesta en una emergencia, en una crisis, en un dolor intenso. Entonces, por ahora, invitarlos primero a hacer esta actividad del eje 3. Les voy a compartir la plataforma antes de iniciar en contenido. Esto es algo que estamos haciendo en todos los cursos en este eje 3 y son los psicotips, que es la parte de multilingüismo. Entonces, mire que para los que de pronto no han podido encontrar la actividad, básicamente es irse a tareas, ¿cierto? En los 3 puntos superiores, en la parte izquierda, irse a la parte de tareas, ahí van a encontrar psicotips. Cuando ustedes ingresan a este ítem, pues aquí está la actividad, que tiene unas instrucciones muy sencillas en inglés y en español para los que están en el proceso de desarrollo de esa competencia. Están las instrucciones en español también, que básicamente, mire, es revisar la lectura. Entonces vamos a hacerlo más dinámico. ¿Quién de los que está aquí se anima a leer esta actividad? Para que lo hagamos más dinámico, para darle voz a ustedes también, para escucharlos. Entonces leer las instrucciones muy brevemente. Aquí vamos a tener 5 o 10 minuticos y ya vamos a retomar lo de primeros auxilios psicológicos, para no desviarnos luego de ese tema que es un tema realmente que hace parte también de la competencia clínica en escenarios de salud y en el día a día de muchas Profe, ahí creo que nos personas. está grabando la clase. Muchas gracias, revisemos. Ah, sí, la clase está en grabación, lo que se detuvo fue el temporizador del video. Muchas gracias por hacernos esa anotación ahí. Sí, sí está grabando, lo que quedó en cero fue el temporizador de la clase, entonces vamos a ponerle las horas de la clase, o definitivamente vamos a cerrar el temporizador que era para el video. ¿Quién se anima a leer esta parte de Psicotips, esta breve pausa que se está haciendo en todos los cursos para la participación del eje 3? Mientras alguien se anima en esa parte, yo voy continuando. Mire, esta actividad la van a realizar todos los estudiantes, no tiene nota por evaluación de contenido, sino que los 5 puntos se van a dar por participación, por participación. Entonces, tranquila, los que han dicho, no, es que yo no sé nada de inglés y estoy de pronto pues, saco un 1 o algo, no, aquí todos por la participación se dan los 5 puntos. Lo importante es revisar la lectura, luego ingresar al QR que ya van a ver abajo a la aplicación Tweet, desarrollar el ejercicio y luego subir el pantallazo a la plataforma, ¿cierto? En la participación del eje 3. Entonces, mire que es muy breve, después de esas instrucciones, está aquí un link que fue el que nos tocó en esta materia, el que vamos a revisar. Entonces, cuando usted le da clic a ese link, le va a aparecer el Psicotips en intervención en psicología clínica y de la salud. Entonces, aquí están también nuevamente las instrucciones y nos dice, vea, lea esta lectura que está aquí, time to read, lee la lectura, luego hay unas preguntas por completar aquí, ¿cierto? Hay un párrafo que tiene unos espacios en blanco
¿Y dónde encuentran ustedes eso? Mire, aquí les voy a dejar el link y el QR. Las dos llegan al mismo lugar. Entonces, cuando usted abra el link, pues probablemente ahí donde va a empezar a desarrollar la actividad. Yo ahí le di clic. Entonces, aquí me pide el nombre. Entonces, aquí es donde usted va a poner su nombre completo y va a empezar la actividad. Entonces, a petición de algunos en uno de los cursos, vamos a dar 5 minutos para que por lo menos revisen la actividad y para los que alcancen a hacerla completa, pues suban el pantallazo. Mire que aquí va a ser la oportunidad también para aprovechar este espacio para no interrumpir luego lo de principios psicológicos, de auxilio psicológico, ¿cierto? Entonces mire que está muy fácil, los 5 puntos está muy práctico también, muy interactivo, muy dinámico y los 5 puntos se van a otorgar por participación. Entonces no les dé miedo equivocarse, completar aquí las frases que están, la frase con las palabras que están arriba, ahí tienen las opciones. ¿Y cómo llegan a esto? A través de este QR y de este link. Se los voy incluso a compartir al chat también por si alguno, se los voy a compartir al chat del grupo de esta grabación. Ahí alzó la mano María Castilla, bien pueda. Buenas Hola, profe, noches. buenas noches. Acabo de entrar. ¿Va a hacer algún ejercicio ahora? Bueno, entonces te cuento ahí brevemente. Mira, estamos trabajando primeros auxilios psicológicos, es el día de hoy, esto es lo que nos convoca, es este tema, primeros auxilios psicológicos, porque también es una intervención que se hace en salud mental, aparte de la psicoterapia. Entonces, en todos los cursos se está trabajando algo que es multilingüismo en todas las materias, entonces hemos sido seleccionados desde esta asignatura para trabajar la parte de psicotips, de multilingüismo. Entonces, mira, ¿cómo ingresa usted a este multilingüismo? Estamos haciendo esa pausa activa, entra a través de tareas en la plataforma, los 3 puntos de arriba, tareas, y él te va a llevar a esta actividad psicotips, que es la participación en el eje 3. Y básicamente estábamos mostrando la actividad, que tuvieran estos minutos para que lo hicieran. Al link de este Meet se envió también el enlace. Entonces, ahí hay unas instrucciones. Cuando usted entra a esa tarea, hay unas instrucciones muy corticas, que es revisar una lectura, luego abrir el QR, responder como ese cuestionario, y aquí no va a haber calificación por contenido, sino que los 5 puntos se van a dar por la participación, que usted luego al final cuando haga el ejercicio sube el pantallazo a la plataforma. Si tienen una materia donde ya hicieron esto, entonces sube el pantallazo que ya tenían de haber hecho este Psicotips. Entonces aquí en el Psicotips, mira María Castilla, hay un link. Cuando usted abre ese link, pues él la va a llevar a la actividad como tal, como a esta guía aquí que les dice brevemente la actividad, cómo está desarrollada, leer esta historia, completar este párrafo con unas palabras que hay acá en la parte superior, y esto se llega a través de este QR o de este link que les acabo de enviar, pueden hacer la participación, toman el pantallazo y lo suben a la plataforma. Entonces estamos dando 5 minuticos para que lo hagan en tiempo real y podamos continuar con lo de primeros auxilios psicológicos. Entonces vamos a tomar hasta las 8:30 para que aprovechen el tiempo y completen esta actividad, y ya retomamos lo de primeros auxilios psicológicos. Gracias, profe. Profe, yo quería que de pronto al finalizar la clase, si usted me podía regalar unos minuticos, ¿yo? Bueno, me acuerdo entonces al final y ahí sacamos los minuticos, ¿vale? Con mucho Bueno, gusto. muchas gracias, profe. Mucho gusto, María Castilla. Alexandra, Buenas noches. buenas noches. Profe, es que no sé si no entiendo yo muy bien. La actividad de los 5 puntos, ¿la podemos desarrollar ahorita o usted solo estaba explicando? Les expliqué brevemente, pero sí vamos a dejar hasta las 8:30 para que aprovechen en este momento y lo puedan hacer en tiempo real. Y ya esa es la actividad del eje 3 de participación, la actividad de participación del eje 3, y hágala en este tiempo, 5 minutos, tenemos hasta las 8:30. Si no alcanza, por lo menos ya alcanza a revisar el link, pero entonces estamos dando estos minuticos para que lo puedan hacer en tiempo real.
Ah, ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Alexandra. Listo, muy bien. Por ahí veo que ya hay algunas manitos, que es señal de que ya probablemente han ido terminando la actividad. Recuerden que el pantallazo lo suben es a la plataforma en la actividad del eje 3 y los 5 puntos
se dan es por la participación. Si usted, digamos, en el texto le salieron 2 o 3 malas, no importa, eso queda más de reflexión académica, pero los 5 puntos se van a dar por la participación, subiendo el pantallazo en la plataforma donde dice actividad, el eje 3. Entonces, vámonos otra vez en materia, que este tema es muy, muy interesante, muy importante, muy estimulante para la cognición y vea que en esta materia hemos venido trabajando cómo la intervención psicológica en el campo clínico puede mejorar el comportamiento, más en este eje 3 vamos a ver cómo hacer, cómo aparte de las terapias psicológicas que hemos venido viendo de primera, segunda y tercera generación, pues también hay otro tipo de intervenciones clínicas, como en este caso los primeros auxilios psicológicos, que no son como tal una terapia, pero que sí es una intervención clínica y de la salud fundamental porque van a haber muchos casos donde van a aparecer estas crisis y el tener estos elementos básicos nos van a permitir hacer una intervención mucho más clínica, mucho más para el bienestar de la persona que está experimentando ese duelo, esa emergencia o aquella situación de intenso dolor. Entonces mire que los primeros auxilios psicológicos, yo no les pregunté cómo iban con la actividad, pero ya vamos a entrar en materia acá, concentrarnos acá. Mire que yo sé que algunos están todavía desarrollando el ejercicio, pero el tiempo que nos queda es poquito. Ahí ya les quedó el link, les quedó la explicación. Vamos a entrar en materia. Y mire que es que los primeros auxilios psicológicos básicamente permiten dar esa primera ayuda cuando hay una crisis. Como decía la frase al inicio, si se logra hacer una intervención en los primeros minutos, probablemente los efectos a largo plazo van a ser menor. Los traumas, lo que es contraproducente, se va a poder mitigar, disminuir mucho si se hace la primera intervención mediante los primeros auxilios psicológicos. Es esa primera ayuda cuando hay una crisis. Recuerde que pueden abrir el micrófono cuando tengan alguna duda o algo, con mucho gusto. Mire que el objetivo es tener unas nociones básicas para brindar ese apoyo emocional inmediato cuando hay una crisis, porque eso va a facilitar que la respuesta sea más efectiva, que sea más oportuna, que sea más inmediata, que ayude a que muchas de esas situaciones que se hubiesen podido evitar, pues con este primer acompañamiento emocional, mucha de esa situación de crisis probablemente no se va a resolver ni se va a quitar ese dolor, más sí va a ayudar mucho a disminuir mucho del trauma o del riesgo que va a quedar ahí. ¿Cierto? No es lo mismo si una persona que tiene una crisis en ese momento se dirección hacia urgencias en un hospital que si se queda por ahí dando vueltas en medio de una confusión y de una autopista, ¿cierto? De un lugar abierto. Entonces, mire que el objetivo de aprender un poquito, de formarse, de compartir esta información sobre lo básico en primeros auxilios psicológicos, es porque va a permitir que en ese momento de duelo y de urgencia haya una respuesta mucho más directa y oportuna. Entonces, antes de uno entrar en ese protocolo, lo primero es uno mirar el contexto general, eso va a ser siempre clave vital. A veces uno dice, no, venga, ya de una vez dígame los 5 pasos y ya resolvemos eso, yo me grabo la foto, tengo la foto de los 5 pasos, probablemente sí va a ser importante que usted la tenga ahí en el celular o a la mano, más es importante entender el contexto también, porque muchas de esas intervenciones pueden ser incluso generar más dolor todavía, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de tener aquí este contexto, estas generalidades. Y es que mire, ¿cómo afecta una crisis a una persona? Generalmente lo que genera una crisis es miedo, confusión, desorientación. En ese momento de la crisis probablemente sea menos narrativo la intervención, ahí hay que tomar decisiones y puntuales, inmediatas, ¿cierto? Tomar una acción directa e informada. ¿Por qué? Porque la crisis genera ese estado en que la persona no sabe, se puede desorientar, ¿cierto? Y es normal, eso es parte natural de las crisis, la desorientación. Entonces, de acuerdo al apoyo que tenga esa persona en ese momento y del contexto y de la situación que haya pasado, pues la respuesta de la persona puede ser más adaptativa o por el contrario puede quedar abierto ahí un malestar, un dolor, una desorientación, una confusión que puede generar a largo plazo algún tipo
de diagnóstico, de trastorno o de mayor afectación. No en todos los casos, pero sí la respuesta que se dé en esos primeros momentos va a ser muy importante. Y es que, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Sí, mire que esto va a pasar todo el tiempo porque hace parte de la vida, más hay algunos grupos que son más vulnerables, que necesitan mayor atención, ¿cierto? No es lo mismo si pasan en un lugar donde usted está, si usted llega, por ejemplo, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, probablemente usted tiene otros elementos, otras lógicas, y tener esos apoyos nos va a permitir brindar una orientación, un acompañamiento mucho más eficaz, ¿cierto? Y si hay ciertos grupos que tienen más vulnerabilidad, porque en los lugares donde están hay menos hospitales, menos lugares de atención, entonces sí se necesita como una atención más especializada, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a revisar inicialmente, porque cuando hablamos de crisis y de primeros auxilios psicológicos, lo primero es entender que es una crisis, porque hay varios tipos de crisis y no todas son iguales, cambia mucho. Y el contexto, la persona, cada caso, cada población es única y requiere tener esa información clara. Mire, no es lo mismo una crisis psicológica que una crisis natural o una emergencia, tiene diferencias. Aunque usted pueda usar unas herramientas comunes, sí es muy diferencial. Entonces, mire, primero entendamos que es una crisis. Entonces, la primero es que hay una crisis psicológica, que es cuando hay algo que pasó muy fuerte, muy abrupto a nivel emocional o sensorial o mental, que genera esa desorientación, ¿cierto? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una ruptura de pareja, puede ser incluso la pérdida de una mascota. Entonces, mire que lo primero aquí es entender que que es una crisis de tipo psicológica, que es muy diferente a una crisis natural o situacional. Entonces, mire que lo primero es entender que esa crisis tiene que ver con que hay una desestabilización, un dolor intenso, ¿cierto? Una situación que genera un dolor intenso y que genera la desorientación de la persona en un momento específico, sea por una crisis psicológica, una ruptura, una pelea, un accidente. Entonces hablamos de un tipo de crisis que es psicológica, mental, emocional, sensorial. Y hay otra que es natural, que son los ciclos de vida, que parece poquito, pero se habla ya de una crisis natural cuando hay cambios en el ciclo vital, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez a la adultez mayor. Parece algo simple, dice, no, pues eso no pasa nada, pero mire que se ha ido, a través de la OMS, se ha ido identificando y analizando que las crisis también se dan por los cambios en el ciclo vital, pasar de los 18 a los 20 años. Parece algo sencillo, o pasar de la adolescencia, de la pubertad a la adolescencia. Uno dice, no, pues es que la vida tan fácil cuando el niño tiene todo y cambia a la adolescencia y lo tiene todo, porque se está preocupando. Pero mire que no, hay una crisis ahí en ese crecimiento que también es importante identificarla para poder darle un manejo mucho más asertivo. Va a haber otro que es muy situacional, que va a tener que ver con accidentes, con emergencias, con una catástrofe incluso. Mire que, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, por ejemplo, en Manizales, cuando hubo la alerta roja, naranja por el volcán, por el nevado que estaba supuestamente en riesgo para hacer erupción, que ya hubo una catástrofe hace muchos años. Entonces, mire que eso generó mucha también crisis en la población, porque pues había una incertidumbre constante de que en cualquier momento hubiera una erupción, ¿cierto? Y eso que nosotros decíamos, no se preocupe por eso, en el día a día de las personas se volvió una crisis situacional, porque no se sabía si en cualquier momento pues iba a suceder esa catástrofe. Entonces, mire que lo situacional tiene que ver más con situaciones del medio ambiente, cuando hay lluvias, por ejemplo, que hay crecientes en los ríos, derrumbes de los árboles, de las montañas, que mire que aquí es menos controlable la situación, porque pues no se sabe cuándo va a pasar, pero que hay alertas todo el tiempo frente a preparar a los equipos para emergencias, tanto físicos, bomberos, como la parte mental psicológica. Entonces, mire que esto nos está hablando de la crisis de tres tipos, la psicológica, pero también la natural del crecimiento de la vida y la situacional del medio ambiente. Entonces, mire que aquí ya vamos identificando, bueno, hay tres tipos de crisis grandes, que una crisis finalmente es eso, algo que desestabiliza, que desorienta, que causa intenso dolor.
Pero también aquí, mire que aquí se incluye lo situacional, se cruza a veces con unas crisis psicológicas cuando hay una ruptura amorosa o un fallecimiento, o incluso el burnout, cuando ya se habla de lo laboral, ¿cierto? Cuando hay alguna situación que amenaza la existencia, que amenaza el día a día, que genera intenso estrés postraumático. Entonces, vean, ahí tenemos esa claridad, tres tipos de crisis. Definir primero qué es una crisis, identificar que hay tres tipos de crisis. Ya ahí vamos teniendo un poquito más de información para adentrarnos ya a definir qué es un primer auxilio psicológico. Ustedes se van a encontrar con muchas definiciones, pero mire que todas coinciden en que es una respuesta de las personas para brindar un apoyo a otra persona que está sufriendo y que necesita algún tipo de acompañamiento en ese momento. Entonces, cuando hablemos de primeros auxilios psicológicos, mire que siempre decimos, lo ideal sería que fuera una psicóloga, un psicólogo, más en la actualidad ya, y hace algunos años se ha venido trabajando en ese primer respondiente, que es la comunidad o cualquier persona que se haya formado en este tema puede dar esa primera respuesta. Mire que hemos dicho que esa primera respuesta va a ser muy importante porque va a evitar que otros riesgos crezcan y que la persona a largo plazo desarrolle más dificultades. Entonces, mire que esta es una respuesta humana de un humano a otro humano, a otro ser humano que está sufriendo y que necesita en ese momento algún tipo de acompañamiento. Lo ideal es que ese acompañamiento sea informado, que sea preparado, capacitado, que cuando usted llegue en esa crisis la persona va a estar desorientada, que usted pueda brindar ese acompañamiento con mayor información, ¿cierto? Va a ayudar mucho más que si usted lo hace por hacerlo. A veces cuando, por ejemplo, hay un fallecimiento, uno puede decirle a otra persona, ya lo vamos a revisar ahorita más a fondo, pero lo más clásico es que uno le puede decir a la otra persona, no, mire, pues ya tiene un angelito en el cielo o algo, y no, mire que de acá no se recomienda hacer ese tipo, por ejemplo, de intervenciones o comentarios, porque en ese dolor intenso probablemente eso pueda generar un malestar mucho mayor, ¿cierto? Pero que son cosas que uno va aprendiendo como culturalmente, ¿cierto? Se nos murió un ser querido, es un duelo intenso por fallecimiento. Y uno decirle a la otra persona, no, ya tiene un ángel en el cielo, tranquila, mire que eso no se recomienda, ya lo vamos a ver en esa sesión, pero cómo tener esa información clave, pues va a ayudar que la intervención sea mucho más oportuna para el bienestar de la persona que está sufriendo en ese momento. Entonces tenemos una finalidad, mire, que cuál va a ser el objetivo de estos primeros auxilios psicológicos. Inicialmente, pues brindar esa contención emocional, ¿cierto? Habíamos dicho al principio, mire que lo primero en estos casos es más que ahondar en la historia de vida y resignificar o movilizar algún tipo de reflexión. Aquí en este momento es muy de primero contener ese dolor, ¿cierto? Y a veces contenerlo no es que no lo sienta, a veces contenerlo es expresarlo. Pero ¿qué pasa cuando la persona en esa situación de crisis lo expresa pegándole puños a la pared o dándose cabezazos contra el muro? Mire que hay un tipo de acción que requiere incluso, aunque aquí se recomienda no el contacto físico, hay algunos casos en los que va a tocar coger a la persona porque se pueda estar golpeando y eso va a hacer que afecte contra su vida, ¿cierto? Inicialmente, entonces lo que primero se busca es brindar ese alivio emocional, esa contención incluso física en los casos extremos y facilitar que ese proceso se vaya desarrollando de la forma más posible en cuanto a la adaptación. Aquí no es tanto terapéutico, ya lo vamos a ver también, no es tanto terapéutico, sino que aquí la facilitación es por lo menos de que se puedan activar rutas y de que la persona pueda tomar acción en ese momento cuando está desorientada. ¿Qué nos decía esto? Mire, si esa primera intervención se hace oportunamente, probablemente la psicopatología a largo plazo pues va a tener menos riesgo, se va a desarrollar de una forma menos compleja, si hay un trauma, si hay una situación más compleja. En esa primera intervención, ¿qué es lo que busca este primer auxilio psicológico? Pues probablemente se van a poder activar las rutas adecuadas. Y hay unos casos en los que la acción que hay que tomar es llevar a la persona a urgencia, ¿cierto? También lo vamos a ver en el paso a paso. Entonces, mire que aquí hay unos cuatro claves, cuatro recursos que vamos a tener presente cuando hacemos este tipo de intervenciones: aliviar el dolor emocional, facilitar que se desarrolle el proceso de la forma más natural, adaptativa posible, pero informados.
para prevenir a futuro mayores complejidades a nivel mental, emocional y social, y siempre activar esas rutas disponibles. Desde una llamada de urgencias, que la persona pueda llamar al número de urgencias, hasta ir directamente al lugar donde puede tener ese tipo de acompañamiento más especializado. Pero inicialmente hay que hacer algún tipo de intervención desde esta conceptualización de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ve, antes de uno entrar en ese protocolo, siempre es clave primero no entender qué es. A veces uno dice, sí, es que el protocolo tiene 5 pasos y entonces allá, pero cuando usted llega a la realidad, a la práctica, se va a dar cuenta de que es muy importante tener estas claves, este contexto metodológico y conceptual. Entonces, mire, ¿qué son? ¿Qué es un primer auxilio psicológico? Es inicialmente ese primer momento de ayuda que se da de una persona a persona, de una persona que está sufriendo, recibe ese acompañamiento de una persona que identificó ese auxilio psicológico. Entonces siempre es un primer nivel, es una primera puerta de entrada. No es el único ni es suficiente, pero es necesario, es el primero. ¿Qué es también un primer auxilio psicológico? Es la posibilidad de, en ese momento, activar herramientas emocionales para que la persona en esa desorientación, en esa situación de intenso dolor, pues por lo menos en la medida de lo posible vaya encontrando un punto, yo no diría que estabilidad o equilibrio, porque es que es un momento, una situación que es más intensa, ¿cierto? Pero por lo menos saber que hay unas herramientas como la respiración que van logrando ese cambio fisiológico a nivel cerebral, pero también emocional, ¿cierto? Entonces va a ser muy psicofisiológico, porque hay un componente emocional ahí que solamente se va a regular a través de respiración. Y que probablemente uno diga, bueno, sí, en ese momento usted, si alguien ha tenido una experiencia cercana, en algún momento ha visto algo, a veces sí, a veces no es tanto respire, y la persona probablemente en ese momento lo último que va a pensar en eso, pero sí va a haber un ritmo natural en la respiración de la persona que se va a usar con sentido, con clave. Por eso la importancia de formarnos en esto, y en uno de esos pasos del protocolo se va a ahondar un poco cómo abordar ese tema de la respiración ahí, porque no va a ser tan directo como decirle, venga, respire. Sí, probablemente en el video lo vimos así, pero en la práctica real van a haber unas diferencias ahí que no va a ser tan directo, sino que hay que usar una pauta clave con la respiración que uno identifique de forma natural en ese momento en la persona. También que son, es una forma de activar rutas de atención, lo que yo les decía ahorita, si en unos casos ya es muy extremo porque ya hay un riesgo de la persona atentando contra su vida, pues hay que direccionar a urgencias, ¿cierto? Donde se pueda brindar una contención tanto física como una valoración más integral por psicología, trabajo social, medicina general, y en algunos casos psiquiatría, si el lugar cuenta con ese equipo en ese momento, o se hace posteriormente la remisión, pero que haya una contención desde ese lugar. O una ruta de atención también puede ser, venga, mire ahí al familiar, al cuidador más cercano, llámelo, ¿cierto? Mire que hay unas rutas que son clave, hay unas acciones ahí que no van a hacer en ese momento algo que usted vaya a reflexionar, sino que hay que tomar acción. Y que probablemente ese cuidador cercano, hay que informarle al cuidador cercano, y si lo puede hacer, lo ideal es que lo haga la misma persona, pero que el que esté acompañando lo pueda direccionar. Hay otros casos en los que eso casi que no se va a poder, y si la persona logra conectar con algún cuidador, pues va a ser esencial para que alguien de la familia, una pareja, un familiar, un vecino, se pueda brindar también ahí una red de apoyo. Que lo ideal, como les dije, es que lo pueda hacer la persona directamente y que usted lo direccione, para usted no entrar en ese contacto de usted llamar a la otra persona, sino que lo pueda hacer la misma persona. Más van a haber unos casos que son tan extremos y tan intensos, pues que no se va a poder. Entonces, saber que ahí está como en ese doble sentido, pero inicialmente que la persona pueda tener ese primer contacto con el cuidador o con la red de apoyo inicial, que sea un familiar o alguien cercano. Y mire que nos dice aquí, cualquier persona puede usarla. ¿Esto qué se refiere? Que esto no es un campo solamente de psicología, que sería lo ideal, porque en la psicología pues ustedes tienen más formación sobre estos temas de la personalidad, de lo emocional, de lo mental, lo psicosocial, lo sensorial, lo psicoeducativo. Más como esto es algo que puede pasar de repente y puede que a kilómetros a la redonda no haya una psicóloga, probablemente, o que fue tan inmediato en ese lugar que se necesita que sea algo, una contención inmediata, los primeros 5 minutos, las primeras 72 horas. Entonces, cualquier persona en la comunidad son primeros respondientes y se pueden capacitar en estos temas.
Entonces probablemente ya luego redirecciona a la psicóloga, pero si hay una respuesta inmediata. Mire que aquí nos dice una respuesta inmediata ante un evento de crisis, de dolor intenso, de catástrofe. Entonces ese primer contacto, esa primera intervención, ese primer apoyo lo puede hacer cualquier persona que se haya capacitado en estos temas. Y generalmente esa capacitación la pueden haber recibido de una psicóloga. Por eso ustedes también probablemente digan, no, yo no haré intervención en crisis o en primeros auxilios psicológicos, más mire que usted sí puede capacitar desde su formación con alguno de estos temas en cuanto al acompañamiento emocional. Entonces, lo primero es definiendo qué es PIP, PAP, perdón, PAP, porque a veces se va a confundir mucho el PAP con otros temas. Y ustedes se van a dar cuenta en sus prácticas luego, o en algún momento en su formación o en el rol profesional, que muchas veces se confunde primeros auxilios psicológicos PAP con otras estrategias de intervención y son muy diferentes. Por eso nosotros venimos enfatizando en qué es PAP y qué no es. Entonces mire que no es una psicoterapia. Ahí usted no va a hacer narración ni cuénteme un poco de su historia de vida, no el motivo de consulta o cómo ha sido ese motivo de consulta, desde hace cuánto, con quiénes, cómo lo vive. No, ahí no hay preguntas reflexivas, ni mayéutica, ni fenomenología, ni hermenéutica. Ahí no es una psicoterapia. Ahí tampoco es una intervención médica, ¿cierto? Eso no es un primer auxilio psicológico, esto es otra estrategia diferente, tampoco es un diagnóstico. Usted en ese momento no va a hacer como una valoración de cómo está física y mentalmente. Obviamente usted también ahí pues puede identificar niveles de riesgo, ¿cierto? Obvio, pero ahí no es un diagnóstico, no es diagnóstico, no es psicoterapia y lo que hemos venido trabajando no es solo para profesionales de la salud. Es decir, que cualquier persona que tenga la formación desde psicología y medicina podrá capacitar en estos temas a personas en su comunidad, en escenarios educativos. Obviamente en los escenarios clínicos pues se trabaja más este tema, pero también usted lo va a poder trabajar a nivel comunitario, a nivel organizacional, va a poder formar equipos en este tema. Entonces, por eso siempre en psicología y en la intervención clínica y los procesos de la salud, este va a ser otra de las estrategias de intervención más directas, más claves, pero también que brindan mayor ayuda, porque siempre en las comunidades va a existir. Mire, cuando hay mucha sequía, hay crisis por situacional, por emergencia, porque si hay sequías empiezan a morir los ganados, empiezan a morir las gallinas, empiezan a haber una serie de situaciones que generan crisis, pero también si hay mucha lluvia, pues es lo mismo, hay inundaciones, van a haber derrumbes. Entonces, mire que en la naturaleza, con todo esto del clima y todo, siempre van a haber retos, desafíos, riesgos, crisis, pero también en lo cotidiano, en lo humano, en el crecimiento. Mire que si digamos que la crisis natural de la vida se da en el crecimiento, en el cambio de etapas, de ciclos, pues también tenemos que ir creando esa cultura, esa mentalidad de cómo abordar el duelo, cómo abordar estas crisis en el cambio de vida para tener un mayor acompañamiento con información psicológica, psicosocial, emocional. Pero mire que también quien no ha vivido una ruptura amorosa en algún momento, o en todas las familias, el fallecimiento de un ser querido. También nuestros abuelos, nuestros padres crecen y es parte también del ciclo natural y de la vida. Entonces, pues primero identificar qué son y qué no son y reconocer, definir qué es una crisis y tipos de crisis. Eso nos va a permitir saber cuándo de verdad se activa un primer auxilio psicológico, que es esa primera respuesta inmediata ante un dolor, una crisis intensa, sea psicológica, sea natural o sea por una emergencia o una catástrofe. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo sé que es mucha información, pero que este tema, pues es un tema muy interesante, muy complejo y también muy básico, porque ya van a ver que ustedes se van a enfrentar a este reto y a veces hay como un miedo, como un temor frente a esto, pero mire que no, es más informarnos. Cuando usted tenga esa información, va a dar cuenta de que probablemente usted a veces, incluso sin saberlo, algunos no, pues lo han hecho en algún momento de una forma más orgánica, más intuitiva, pero que si usted lo aterriza a esta parte disciplinar científica, pues va a tener más elementos para hacerlo con más tranquilidad, con menos temor, con más calma, con toda
los elementos para activar rutas de atención. Entonces vamos a hacer esta micropausa, vamos a hacer esta pausa de 10 minutos para que podamos refrescar mentalmente un poquito toda la información y nos vemos a las 9:05 aproximadamente.
segundo paso de los primeros auxilios psicológicos, o paso B, es el reentrenamiento de la ventilación. El reentrenamiento de la ventilación es un ejercicio de respiración que se ha visto que es muy efectivo para ayudar a la persona a recuperar la calma de manera lo más precoz posible y a mantener esa calma durante el tiempo. Nosotros sabemos que es un saber popular, que la manera como respiramos influye en el estado emocional de las personas. Ese es un saber que incluso se remonta a varios miles de años atrás a través de la práctica del yoga o la práctica de la meditación. Los monjes budistas utilizan mucho las técnicas de respiración para poder regular sus emociones. Y hoy día contamos con evidencia científica moderna que corrobora esa información y que nos ha mostrado que la manera como respiramos cambia el funcionamiento cerebral en aquellas zonas que son responsables del estado emocional. Es importante tener presente que esta técnica toma cierto tiempo, 10 minutos en ser utilizada, y no siempre es necesaria, por lo tanto la vamos a utilizar solamente en aquellas personas en que veamos que están demasiado desbordadas emocionalmente, como para poder pensar con tranquilidad y ordenar las necesidades que tienen en el momento. ¿En qué consiste los primeros auxilios psicológicos? El primer paso es inspirar durante 4 tiempos, luego botar durante 4 tiempos, y en vez de volver a inspirar luego de haber botado el aire como normalmente lo haríamos, vamos a aguantar 4 tiempos más antes de volver a repetir el ciclo. Podemos ayudar a la persona a que aprenda a respirar de esta manera, acompañándola en los primeros momentos mientras ella realiza el ejercicio. Entonces podemos decirle, por ejemplo, inspire 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4, aguante 2, 3, 4 y volvemos nuevamente a empezar. Importante que este ejercicio, una vez que se comienza, se mantenga idealmente durante unos 10 minutos. Una vez que la persona haya aprendido a hacer este ejercicio, ustedes le pueden pedir, esto es importante para poder mantener el efecto, que repitan el ejercicio al menos 3 veces al día. Luego de levantarse, después de almorzar, antes de irse a dormir y cada vez que la persona se sienta muy desbordada emocionalmente. Pueden recomendarle a la persona que ustedes estén ayudando algunas de las aplicaciones que ustedes ven en pantalla. Son aplicaciones que le van recordando a la persona, van acompañándola en el ejercicio, están disponibles para Android y para iPhone, y quisiera demostrarles a través de este video cómo ayudar a la persona a hacer este ejercicio de respiración a través de este paso práctico. Lucía, en primero de la ESO, aprobó todas las asignaturas menos matemáticas. En ese momento tuvimos que volver de la playa. Me gustaría tratar de acompañarla en esto, tratar de ver cómo poder ayudarla. Y quizás una primera cosa que pudiéramos hacer, si usted me permite, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de respiración que hemos visto que ayuda harto a que podamos bajar un poquito la angustia durante un ratito. Voy a poder, disculpa, No entiendo. ¿Qué le parece si lo intentamos? Yo voy a acompañarla, lo intentamos y luego yo me comprometo a que voy a tratar de ayudarla a que obtengamos información acerca de lo que está pasando con su hijo o cualquier otra necesidad que tenga. Le propongo que hagamos primero el ejercicio para que bajemos un poquito la angustia y luego vamos a tratar de ver cuáles son las necesidades que en este momento tiene usted. Me contó que tenía hartas cosas que hacer. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y yo le voy a ayudar personalmente que tratamos de resolver esos problemas. ¿Le parece? ¿Ya? No se preocupe. Mire, vamos a hacer este ejercicio, quiero que me acompañe, ¿ok? Póngame atención, mírenme acá.
Venme acá, ¿ok? Póngame atención, mire. Usted sabe que la forma como respiramos las personas, toda la gente lo sabe, ¿sí? Siempre se dice que cuando una persona está angustiada, le dicen respire hondo. ¿Lo ha escuchado alguna vez, no? ¿Cierto? Okay. Y eso tiene bien de cierto, fíjese, porque la gente que hace yoga, los monjes budistas, mucha gente ha visto que cuando respiramos tranquilos logramos bajar un poquito nuestra angustia, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a pedirle es que hagamos el ejercicio de respirar más tranquilo a través de una técnica que yo le voy a enseñar. ¿Qué consiste? En que usted va a inspirar en 4 tiempos, luego va a botar el aire o exhalar en 4 tiempos, y luego a aguantar el aire durante 4 tiempos más. ¿Ok? Sí. Yo le voy a ir dando los tiempos y quiero que usted me siga. ¿Ok? Vamos. Mire, yo lo voy a hacer primero para demostrarle y después usted lo hace. Inspiro, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Aguanto, 2, 3, 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos, yo lo voy a acompañar. Mire. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, aguante, 2, 3, 4. Continúe usted, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Continúe usted. Ponga toda su atención solo en la respiración por ahora. Toda su atención en la respiración. Lleve toda su atención a la respiración, ¿ok? Si quiere, mientras bota el aire, puede pensar en la palabra calma. Respira. Calma. Muy bien. Y bueno, equipo, vamos retomando. Mire que en el video que acabamos de ver, hacían un ejercicio de respiración, que es uno de los pasos del protocolo de 5 momentos. Más ahí va hay algo muy curioso porque mire que ahí hay como tres pautas de algo que vamos a ver que no se debe hacer, en esos momentos, y que eso va a depender mucho también del contexto. Ahí hay cosas que no se puede, que es mejor no hacer, que ahí en el video es más demostrativo, pero mire que, por ejemplo, al inicio en el video, él hace una promesa. Eso no se hace en el PAP, pero también hay contacto de manos, y en el PAP nos dice, venga, evite el contacto físico. Pero también habla de por allá de unos monjes budistas, y eso puede a veces generar resistencia cuando la persona tiene otras creencias culturales o religiosas. Entonces, ahí la parte crítica es que mire que de pensamiento crítico es que sí, probablemente en esas 3 situaciones, en lo del contacto físico, en lo de hacer promesas y en lo de los monjes budistas por las creencias culturales o religiosas, mire que no se recomienda hacerlo. Pero también sabemos que hay un contexto a veces muy crítico, que la persona sí va a necesitar la acogida de manos para conectarse nuevamente con la realidad porque está desorientada. Ya vamos a entrar a esa parte de qué hacer y qué no hacer en el PAP. Por ahora vamos a contar que sí se aplica, y esos son los videos de Ascofax, y nos pregunta por acá Paula, hay de varios lugares, esto los trabajaron más en medicina en Chile, donde se hizo este protocolo por psicólogos y psiquiatras más o menos en el 97. Entonces ellos tienen un curso ahí de unos videos demostrativos de qué hacer en ese paso a paso. Yo les puse este como una reflexión, porque eso lo vamos a ver en la segunda parte, el protocolo ABCD, pero que estamos viendo que por ahora es importante tener el contexto de qué es una crisis, tipos de crisis, qué es PAP, qué no es PAP, y cuándo aplicar el PAP y qué son y qué no son, cuándo uno aplicarlo, cuándo sí aplicarlo, en qué situaciones.
Entonces, sí, probablemente ustedes van a ver mucho material sobre este tema. Hay muchos contenidos. Nos estamos anclando en este protocolo ABCD porque nos explica 5 pasos básicos y en el video nos mostraba un ejercicio de respiración. Y mire que también hay algo muy curioso porque a veces la respiración puede que en el momento de crisis intensa, pues como les decía al inicio, no, usted le va a decir a la persona, venga, respire así, probablemente la persona no te va a captar en ese dolor intenso, que se usa más como la respiración natural que va teniendo la persona, pero que eso lo vamos a ver en el paso 2 cuando lleguemos al protocolo como tal, a los 5 pasos. Pero que en este video se hacía el pensamiento crítico de que hay unas claves que al principio es mejor no hacerlas, como el contacto físico, poner algo asociado a alguna creencia cultural o religiosa, o hacer una promesa, pero que probablemente ellos ya están más avanzados, entonces saben hacer la lectura del contexto, y en esa lectura del contexto ya se logra identificar si a esa cogida de manos puede ayudar o no. Siempre lo primero es preguntar a la persona, ¿puedo cogerle la mano o no? ¿Cierto? En ese momento, siempre preguntar. Pero eso lo vamos a ver ya ahorita en qué no hacer y en qué hacer. Por ahora centrémonos cómo aplicar un PAP. Mire, es una situación de crisis donde en esa desorientación, pues lo que hace es que la persona pierda la brújula, pierda el norte y en ese momento incluso se le puede pasar a personas que tienen formación en psicología, es normal, ¿cierto? Pues también todos somos seres humanos y cualquier persona puede experimentar este tipo de crisis. ¿Qué nos dice la teoría? Mire, lo ideal sería que en las primeras 72 horas de que haya sucedido ese duelo, esa crisis, esa emergencia, haya algún tipo de intervención. Cierto, esa intervención va a ayudar a que el sistema de afrontamiento de la persona se active y se movilicen recursos frente a esa situación, a ese evento. Entonces, no significa que después de las 72 horas no se pueda hacer nada. Por el contrario, mire que lo de la respiración incluso va a ser para que la persona lo use a lo largo de las 2 primeras semanas, para que cuando sienta eso vaya teniendo algún recurso. Pero mire que la intervención inicial, lo ideal sería hacerlo casi que en las primeras horas. Aquí nos habla de 72 porque eso va a ayudar a reducir un poco como el impacto que pueda tener a largo tiempo, que es como los primeros 2, 3 días. Pero lo ideal sería hacerlo casi que inmediatamente y en las primeras horas. ¿Cuándo no aplicar primeros auxilios psicológicos? Mire, hay unos casos muy puntuales, unos casos que sí son, ahí no se puede hacer primeros auxilios psicológicos. Ahí hay que activar inmediatamente alguna ruta. Y mire que nos habla de que en los casos cuando hay un riesgo contra la vida, pues ahí los primeros auxilios psicológicos van a ser activar la ruta y que la persona sea direccionada a urgencias inmediatamente. Si toca usar la ayuda incluso de bomberos, de policía, defensa civil, pues va a ser inmediato que la persona sea trasladada a urgencias para que le brinden la atención médica y psicosocial, pero que haya esa contención inicial, ¿cierto? Donde incluso en algunos casos va a tocar medicarse, ¿cierto? En ese momento. Pero entonces si la persona está teniendo ese riesgo de conducta suicida, pues ahí no hay que aplicar auxilios psicológicos, ahí hay que inmediatamente redireccionar a la persona a el lugar de urgencias. Pero también hay otro caso en que el facilitador de primer auxilio psicológico, la facilitadora, por X o Y motivo, pues vaya a, también a sentir mucha angustia por lo que está viviendo. Entonces, pues, en ese momento, si la persona siente que el autocontrol, el autodominio de sí misma en ese momento está muy variable, pues es mejor no hacer la intervención, ¿cierto? Sí, pues, sí poder avisar, dar cuenta de la alarma, de la situación, pero no hacer la intervención. Si la facilitadora o el facilitador en ese momento específico, pues siente pues, que está muy también movilizada. Es normal que usted los movilice. Claro, todo esto nos va a movilizar, somos seres humanos, ¿cierto? No son robots con humanos, son humanos con humanos. Y es normal que se pueda sentir, pues puedan sentir muchas emociones, sensaciones, más si usted ya siente que probablemente ya es una situación que le traspasó todo y que usted probablemente pierda el control en ese momento, pues es mejor alarmar, dar cuenta, avisar, pero no hacer la intervención. Pero también cuando la persona
que está teniendo la crisis está bajo el efecto de alguna sustancia o de alcohol, porque mire que ahí la reflexión y el proceso de conciencia pues va a ser muy mínimo. Entonces, si ya está la persona bajo el efecto del alcohol o de la sustancia, pues ahí probablemente la contención vaya a ser más por la urgencia del hospital que por un primer auxilio psicológico. Entonces, mire que aquí ya tenemos 3 de los 5 o 6 casos donde se recomienda no aplicar el auxilio psicológico, sino dar alerta y activar otras rutas de atención mucho más especializadas. ¿Qué pasa si hay un ataque de pánico? Mire que ahí el apoyo que se requiere es más especializado. Ahí sí probablemente no lo va a hacer cualquier persona capacitada en primeros auxilios psicológicos de la comunidad, sino que tiene que haber una contención medicada, farmacológica, psicoterapéutica más especializada en un lugar adecuado para eso. Entonces, si hay un ataque de pánico, hay el apoyo que la ruta a activar inmediatamente también urgencias por hospital o por el lugar especializado. Ahí no se puede hacer esa contención inicial de ese dolor porque ahí ya la reflexión, ya ahí la contención, pues va a tener mayor riesgo. No es tan básica, tan inmediatas en el sentido de brindar algún tipo de primer auxilio psicológico, sino que requiere inmediatamente la activación, ahí hay que tomar esa decisión inmediatamente. O cuando hay algún tipo de violencia, pues si la persona está muy agresiva, pues requiere también ya una contención física y especializada desde la parte corporal, pero también desde lo mental y emocional, ¿cierto? Incluso farmacológico, o de retirarse del lugar. Entonces, mire que cuando hay ese tipo de situaciones, aquí vimos 5: violencia, ataque de pánico, ideación suicida, o uso de sustancias o alcohol, o incluso cuando el mismo facilitador o la facilitadora siente que pierde el control de la situación. Entonces, mire que ahí ya cerebralmente se van a bloquear las zonas del lóbulo frontal de razonamiento, de lógica, de autocontrol. Entonces, probablemente ahí la atención, el primer paso es derivar inmediatamente, activar la ruta al lugar especializado. Por ejemplo, en violencia incontrolable, pues probablemente haya que llamar también a policía, bomberos, defensa civil, alguien que permita algún tipo de contención también más grupal, ¿cierto? Porque si la persona en ese momento no logra esa calma, pues probablemente también va a agredir o afectar a otras personas que están alrededor. Entonces, si usted va a hacer ahí un primer auxilio psicológico, probablemente también va a tener alguna agresión física, ¿cierto? Entonces, mire que es importante tener en cuenta cuándo no aplicar PAP. Entonces, aquí les puse 5 ejemplos, los más macros, como las 5 temáticas donde generalmente se requiere otro tipo de intervención más especializada, más de atención de los organismos institucionales, bomberos, policía, como un primer momento que permite incluso llevar a la persona a hospitalización a urgencias. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Vamos a intentar estas 2 últimas claves. Mire, ¿qué evitar hacer? En ese momento siempre se recomienda, lo primero, pues lo más ético posible es no aprovecharse de ese momento para obtener algún tipo de información. Uno dice, ¿cómo así, profe? Mire que esto pasa muchas veces, incluso en los duelos, en temas asociados a familia, o donde hay temas legales, que en ese momento de crisis se intenta obtener algún tipo de información para beneficiarse, ¿cierto? Entonces eso básicamente está censurado, bloqueado, no es un momento para aprovecharse de ese dolor y esa vulnerabilidad de un ser humano o de un grupo que esté vulnerable para obtener algo extra, sino simplemente para brindar acompañamiento desde ese primer contacto emocional, social, psicológico. Entonces, mire que yo les entiendo y nos ha pasado a todos en algún momento que uno tiene esas frases como muy clichés, ¿cierto? No, todo va a estar bien, mire que pudo haber sido peor, no se preocupe, ¿cierto? Eso va a pasar, ya tiene un angelito en el cielo, o mire que Dios hace las cosas por algo, no, mire que hay unas frases que eso lo vamos a ver cuando veamos el protocolo en cada paso, en esos 5 pasos vamos a mirar cada paso, que hay unas frases que se deben evitar y unas acciones que no hay que hacer y otras que sí. Entonces, sí, uno generalmente le dice, no, pues mire, eso va a pasar. Y la persona con ese dolor intenso puede que responda con rabia o que se hunda más en ese dolor. Entonces, sí hay unas frases claves ahí que culturalmente hemos aprendido a usar, pero que en estas situaciones pues no nos van a servir mucho y van antes a promover que la persona genere más resistencia a ese acompañamiento.
Y es que a quién no le ha pasado que en un momento de esos uno va a decir, no, tranquila, no se preocupe que todo va a estar bien, o yo le prometo que eso se va a pasar, o que le pudo haber sido peor, antes estuvo de buenas que no pasó más. Mire que en ese momento, pues eso puede generar emocionalmente no solo resistencia, sino mayor dolor o mayor sensación de incomprensión. Y también puede reprimir esa expresión de eso que en ese momento necesita salir a través del llanto o del malestar y del dolor, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a ver más a fondo. Yo sé que este es un tema ahí que culturalmente tenemos una educación frente a eso, pero que cuando aprendemos de este tema y desde lo psicológico vamos a ver que es mejor transformar esas frases en otras frases mucho más puntuales que sí facilitan que el proceso se vaya elaborando. También evitar ahí dar diagnósticos, como decía, esto no es un tratamiento, no es un diagnóstico, no es una psicoterapia en ese momento. Entonces, puede que usted en ese momento vea que la persona está con un llanto incontrolable y diga, no, es que tiene algún tipo de diagnóstico o trastorno, no, evitar en ese momento las etiquetas, evitar en ese momento nombrar esto es esto, ¿no? Usted tiene información psicosocial, psicológica, psicoemocional que le va a ayudar a hacer ese acompañamiento sin necesariamente poner etiquetas. Profe, y ese sentido, ¿cómo le digo, cómo le diría a la persona algo? Uy, esa pregunta es muy buena, porque eso es lo que vamos a ver cuando veamos el protocolo paso a paso, vamos a mirar cada una de, vamos a mirar las frases más comunes, eso ya se ha trabajado mucho, cómo vamos a hacer todo lo posible, algo como vamos a hacer todo lo posible, nos dice Paula en el chat, aquí leo brevemente, profe, en ese sentido, que sí se le diría a la persona, algo como vamos a hacer todo lo posible por mejorar esta situación. Sí, probablemente, mire que ahí hay una frase que usted elaboró, suena mejor, vamos a hacer todo lo posible por mejorar esta situación, que todo va a estar bien o que hacer una promesa, yo le aseguro que esto va a cambiar o que esto va, probablemente en ese momento hay mucho de escucha activa, de permitir que la persona se exprese, por lo menos hacer saber a la persona que está ahí, que hay otra persona que ya se dio cuenta de la situación y que está ahí acompañando, intentando activar movilizar recursos frente a ese acompañamiento, a esa ayuda. Esa es una ayuda inmediata. Vamos a hacer todo lo posible por mejorar esta situación. Mire que usted sí lo puede usar así, que no suene tanto como una promesa de que usted va a cambiar eso, sino por lo menos te estoy escuchando, parafrasear a la persona ayuda mucho. O sea, me estás diciendo que estás viviendo, que acabaste de vivir esta situación. Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo para esto que nos dice Paula, más eso lo vamos a desarrollar más a fondo con cada paso ahorita en la parte 2 de este tema. Pero muy buena pregunta, porque sí, básicamente uno cuando llega a este punto dice, bueno, ¿y qué pregunto? ¿Cierto? Y ya hay una guía que nos va a ayudar como a transformar estas frases culturales de un angelito en el cielo, todo va a estar bien, pudo haber sido peor, por unas frases mucho más psicosociales que ayuden a brindar esa contención del dolor. Entonces, mire que qué más nos dicen que no hacer. ¿Qué más no hacer? Mire, no promover ideas o creencias personales, que era el pensamiento crítico que yo le aplicaba al video ahorita, que cuando uno habla de la respiración, pues lo pone en el yoga, en la meditación, y a algunos les va a gustar, otros van a tener otras creencias diferentes, entonces evitar ahí como asociar eso con culturas o con religiones, que si la persona es de ese enfoque le puede facilitar, pero en otros casos no, y como no sabemos a veces en ese momento de crisis, porque ahí no hay una historia de vida, a veces la persona que está viendo la crisis llegamos y no sabemos ni dónde vive, ni con quién, ni de qué religión es, ni de qué cultura, ¿cierto? Ahí no hay tanto como en la psicoterapia esa interrogación de la historia de vida. Entonces, pues mire lo que decía también, no hacer promesas. Yo le aseguro que todo va a salir bien. Ya cuando son muy expertos, usted sí puede hacer en algún momento como una afirmación de que la persona va a recibir el acompañamiento en hospital, en urgencias, por ejemplo, pero no darle ese sentido al inicio, no hacer promesas, ¿cierto? Porque la persona puede generar también una resistencia ahí y eso va a bloquear el proceso de acompañamiento y de expresión de ese dolor a nivel emocional. También evitar gestos, esto es más difícil, pero uno lo va logrando con la práctica y también teniendo información. Evitar esos gestos que hagan de alguna forma, marquen una diferencia que haga sentir que la persona no está siendo comprendida, que la persona sienta que no está siendo finalmente ese dolor que está teniendo, no le están entendiendo qué es lo que ella está viviendo. Entonces, mire que como les decía, estos son
son unas pautas, aquí todavía no hemos empezado como con esos puntos claves, es una más una generalidad, no nos va a alcanzar el tiempo, vaya a las 9:30 se nos pasó ligerito, pero llegamos a este primer objetivo que era tener estas generalidades, ¿cierto? ¿Qué evitar hacer? Cuándo no aplicar el PAP, cuándo aplicar el PAP, pero también qué no son y qué son, cuáles son sus objetivos y una definición general que tiene que ver con unas crisis. Entonces, mire que hoy un poquito era tener estas generalidades, porque yo les decía, mire, no es solo llegar a este momento, no es solo llegar a este momento de mirar el paso a paso, que es el protocolo que desarrollaron unos psiquiatras y psicólogos en Chile y que ha servido como de referencia, pero que hay muchos otros, hay modelos en América, en Europa, en la parte oriental del continente, pero que aquí es muy latinoamericano, entonces este nos va a servir de referencia más como en nuestro contexto y que se ha usado con, ya tiene muchos estudios, ha sido muy útil. Vamos, este parece muy sencillo y a veces yo le digo, sí, usted lo va a guardar en el celular probablemente y lo va a tener ahí a la mano para un momento, más en cada paso, en el A, en el B, en el C, en el D, lo vamos a ver más despacio, qué preguntas se hacen, cuáles preguntas evitar, qué comentarios se hacen, qué no. Por eso lo vamos a revisar muy despacio en la parte 2 cada paso, uno por uno, despacito, y eso nos va a permitir integrar incluso esa información de forma mucho más elaborada, mucho más práctica. Alguien me decía, profe, es que esos pasos ya me los aprendí, vea, escucha activa, respirar, organizar las necesidades, psicoeducar y activar redes de apoyo. Sí, pero mire que, como les decía, en estos pasos, una palabra a veces mal dicha puede bloquear como el proceso expresivo de la persona. Ese angelito en el cielo puede que la persona que recién tú tiene ese duelo, pues incluso puede generar rabia, más rabia, ¿cierto? Puede generar que ya no lo vea como una persona que está brindando apoyo, sino como alguien que no le está entendiendo lo que la persona está viviendo. Entonces, por eso es tan importante revisar muy despacio cada paso de este protocolo, que es lo que vamos a hacer en la parte 2. Hoy los dejo con estas generalidades para que podamos ir entendiendo el contexto. Vamos a resumir en 2 minutos con estos principios claves. Claro que esto lo vamos a ahondar más en la segunda parte, pero siempre respetar en ese momento la dignidad y los derechos de la persona, ¿cierto? Saber que van a haber personas que son de otras culturas, entonces siempre tener ese tacto. Y en esas respuestas de emergencia, pues hay que tomar muchas decisiones, ¿cierto? Evaluar ese nivel de riesgo y activar las rutas inmediatamente. Para eso son también las capacitaciones. Y ante todo, cuidarse ustedes también mismas. También en ese proceso, como decía uno de los pasos, que evitar, si usted siente que pierde el control de la situación, avise a personas que estén al lado, pero también cuidarse ustedes mucho durante esa intervención, ¿cierto? Porque eso puede no solo afectar a la otra persona, sino también que ustedes mismas se afecten en el proceso. Entonces, con estos principios claves terminamos hoy para que la segunda parte, ya teniendo esta generalidad, lo podamos desarrollar un poco más despacio, ¿cierto? Cuando ya entremos a ver estos 5 pasos uno por uno, con claves, con pautas, con preguntas y probablemente con algunos ejemplos, con algunos videos también que nos permitan ver cómo hacerlo a nivel del contexto más latinoamericano, aunque la crisis es mundial, ¿cierto? Un ser humano es un ser humano, esté en el lugar que esté. Más, yo sé que hay unas formas más claras. Mire que el latinoamericano es más del contacto visual, es más de la expresivo, mientras que en otras culturas la expresión es diferente. Entonces ahí vamos a tener en clave gestos, cómo mirar a la persona, si se mira directamente a los ojos o si se evita el contacto visual. Ahí vamos a tener unas pautas más desde este contexto. Por ahora, agradecerles a todos por haber participado. Ahí va a quedar la grabación probablemente en mañana, va a estar ahí para que ustedes la puedan revisar más despacio. Felicitarles por estar hasta ahora conectados. Y me quedo con María Castillo, que me ha solicitado un espacio ahí unos minuticos. Entonces, nos vemos en 8 días en este espacio, en este encuentro de la asignatura de intervención clínica y procesos de la salud. Que estén muy bien, animarlos a participar de la actividad. Los que aún no tengan la evaluación de la actividad que subieron, no se preocupen, estaba caída la plataforma, ya este fin de semana queda esa parte lista, ya ahí se avanzó con algunos, nos faltan otros, entonces no se preocupen que estamos trabajando en eso. Entonces, esperen un momentico ahí mientras se desconecta el grupo y ahí nos quedamos unos minuticos. Misael tenía una pregunta, aprovechemos antes de que se caiga la conexión. Buenas noches, profesor. Una pregunta para la evaluación de los 5 puntos de este eje.
cómo se va a revisar o Como ahí, digamos que por participar usted en esos 5 puntos, ahí no tiene como tal, digamos, si usted hizo este ejercicio y le quedaron 2 o 3 malas, 2 o 3 buenas, ahí no se califica por contenido, sino simplemente por la participación. Es decir, si usted sube el pantallazo, se le van a asignar los 5 puntos por haber participado. ¿Qué hace usted? Cuando haga esta actividad que está en este línea, en este cronograma, usted sube el pantallazo en la actividad del eje 3 en la plataforma y se le asignan los 5 puntos por participación. listo, profe, gracias. Buenas noches. Mucho gusto, Misael. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Feliz noche. Profe, Feliz muchas noche. gracias. Hasta luego. Chao, Liana. Chao, Berley, Catalina, Alexandra, Nancy. Catalina, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, una preguntita rápida. Es que estaba viendo aquí las calificaciones y la actividad de los 5 puntos del eje 1 no me aparecen calificadas y no me había percatado. No sé si ya estoy muy adelantada para preguntar eso. No, venga, yo miro de una vez. Espéreme aquí un momentico, yo la miro de una vez aquí. Listo, profe, Y gracias. usted tiene el pantallazo ahí de la actividad. Esa fue la que se hizo como entre o el Trello o algo así. Esa era la de hacer una participación en una bitácora, que Sí, profe, esa que era un video, escoger un video, hacer como un resumen del video, ¿no? era un artículo sobre estudio de caso. Entonces ahí se ponía, en esta bitácora se subía el Eso sí. artículo y se hacía un párrafo. Ajá, sí, señor. Catalina Aguirre, venga, pero ¿este es del 8.3 o del 8.4? Ya le digo, profe, ya le confirmo. Del 8.3. Listo, aquí estoy revisando de una vez, mientras miramos 8.3. Catalina Aguirre. Ah, bueno, era que aquí aparecía que no había subido el pantallazo de la participación. Yo ya la busco entonces aquí en la plataforma. Perfecto, entonces yo creo que ese fue error mío, porque no sabía que había que subir pantallas. Creo que Usted ya. tiene su participación aquí, Catalina Aguirre. Venga, yo la busco acá. Listo, yo lo reviso y le reviso en esta plataforma y lo actualizo, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Hasta Gracias. luego, Catalina, que esté muy bien. Igual. Hola, profe. Listo, voy a dejar de grabar acá un momentico y ya me cuenta, ¿vale? Bueno.